La palabra vergüenza empezó a pegarse a mi nombre cuando tenía 14 años. Fue aquella Navidad en la que pedí una computadora en lugar de ropa. Está pasando por una fase, explicó mamá a los familiares reunidos alrededor de la mesa del comedor, con ese tono paciente reservado para hablar de las ilusiones temporales de los niños. Toda esta tontería de las computadoras se le pasará cuando descubra a los chicos y el maquillaje. 15 años después, aquella fase se había convertido en la fuente más constante de incomodidad social para la familia. Mientras mi hermano Marcus construía una reputación impecable como banquero de inversiones, subiendo la escalera corporativa con precisión quirúrgica, yo seguía siendo la pariente que requería explicaciones cuidadosas en las reuniones sociales, la que nunca había logrado transformar inteligencia en respetabilidad. El patrón se había establecido temprano y se reforzó durante años. Cuando me gradué de secundaria como valedictorian, la atención se centró en que Marcus había entrado al equipo de fútbol. Cuando obtuve una beca completa para el MIT, la celebración giró en torno a que Marcus fue aceptado en Harvard. Cuando me gradué summa cum laude, con doble titulación en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica, la familia se reunió para brindar por la primera pasantía de Marcus en Goldman Sachs. Cada logro académico mío era reconocido con cortesía, pero eclipsado por los logros más convencionales de Marcus. Sacar sobresalientes en matemáticas avanzadas era impresionante, sí, pero los trofeos de fútbol ocupaban el lugar de honor en la repisa de la chimenea. Mis méritos académicos aparecían brevemente en los boletines navideños, pero las conexiones sociales de Marcus se discutían ampliamente en las cenas. La desconexión se volvió aún más evidente cuando entramos a los 20. El camino de Marcus era lineal, comprensible, socialmente impecable. Universidad prestigiosa, empresa reconocida, ascensos constantes, matrimonio adecuado con Jennifer de Connecticut. Todo seguía el guión social perfecto. Noviazgo universitario, compromiso, boda, primer hijo, todo con precisión de reloj. Mi trayectoria, en cambio, desafiaba la categorización. En vez de buscar un empleo tradicional tras el MIT, regresé al sótano de mis padres, diciendo que necesitaba tiempo para trabajar en algunos proyectos. Mientras Marcus impresionaba a ejecutivos de Goldman Sachs con sus análisis financieros, yo estaba rodeada de servidores, placas base y prototipos de procesadores cuánticos que nadie en mi familia entendía ni apreciaba. Siempre ha sido diferente, decía mamá cuando los vecinos preguntaban por mis planes. Muy brillante, pero no especialmente práctica. Ya encontrará su camino. El subtexto era evidente. Emma era inteligente, sí, pero le faltaba el sentido común necesario para convertir el éxito académico en éxito profesional. Era el tipo de persona capaz de resolver problemas matemáticos complejos, pero aparentemente incapaz de tomar decisiones de vida adecuadas. Marcus era todo lo que mis padres habían imaginado en un hijo exitoso. MBA de Harvard, oficina en esquina en Goldman Sachs, esposa de una familia respetable, casa en el vecindario correcto. A los 32 años era la versión humana de un portafolio perfecto. La gente entendía su carrera, respetaba sus logros y lo consideraba un crédito para los valores familiares. Yo, por otro lado, era la decepción continua. Sin marido, sin una carrera tradicional, sin logros que pudieran convertirse fácilmente en conversación de cóctel. A los 29, según consenso familiar, todavía estaba averiguando qué hacer, ocupándome de pasatiempos relacionados con computadoras que impresionaban a gente técnica, pero que parecían completamente inútiles para cualquiera con verdadero sentido de negocios. El laboratorio del sótano, que comenzó como un espacio temporal, se había convertido en una instalación de investigación sofisticada en los últimos 8 años. Lo que empezó como curiosidad por la mecánica cuántica había evolucionado hacia aplicaciones revolucionarias en procesamiento computacional. Pero tratar de explicar entrelazamiento cuántico
y superposición a familiares que consideraban que mandar un correo electrónico era alta tecnología, resultaba inútil. Está muy dedicada a su investigación, decía papá a sus colegas cuando preguntaban por mis progresos. La palabra investigación hacía que mis actividades sonaran más legítimas que jugar con computadoras en el sótano, aunque él no tenía idea de lo que realmente hacía ni por qué importaba. Esa reunión de Navidad estaba especialmente concurrida. Primos, tíos, tías y amigos de la familia llenaban la casa para la celebración anual. Era el tipo de evento donde se compartían historias de éxito, se celebraban logros profesionales y se reforzaban las jerarquías sociales a través de conversaciones cuidadosamente seleccionadas. Los invitados eran lo mejor de nuestro árbol genealógico. El tío Robert había convertido una empresa local de construcción en un imperio multimillonario. La tía Patricia dirigía la firma de diseño de interiores más exclusiva de la ciudad. El primo David acababa de ser nombrado socio en su bufete de abogados. Gente que medía el éxito en cifras comprensibles para todos: ingresos, márgenes, crecimiento, cartera de clientes. Marcus acaba de cerrar una adquisición de 200 millones, explicaba papá al tío Robert, mientras yo ayudaba a mamá a acomodar aperitivos en la cocina. El cliente lo pidió específicamente por su reputación para manejar transacciones internacionales complejas. A través de la puerta podía ver a Marcus aceptando felicitaciones con la humildad confiada de alguien acostumbrado al reconocimiento profesional. Su éxito era del tipo que impresionaba a las personas correctas. Durante 20 minutos hablaron sobre su logro: estructura del acuerdo, aprobaciones regulatorias, implicaciones estratégicas. Era el lenguaje del éxito legítimo. ¿Y qué hay de Emma?, preguntó finalmente la tía Patricia, usando ese tono cuidadoso, reservado para hablar de familiares cuyas vidas no han seguido el guión esperado. Papá hizo una pausa mínima, una que conocía demasiado bien, antes de responder. Ella sigue trabajando con computadoras. Hace algún tipo de consultoría técnica. Es muy buena en esas cosas. Esas cosas era su frase diplomática para explicar mi trabajo sin tener que entrar en detalles. Durante los últimos 8 años había estado construyendo y escalando empresas tecnológicas, pero era demasiado complicado para explicarlo en una conversación casual y demasiado no tradicional para que encajara en su visión de una carrera real. ¿Y está saliendo con alguien?, continuó la tía Patricia, siguiendo el guión predecible. Está muy enfocada en su trabajo, respondió mamá, usando el código familiar para sigue soltera, y probablemente seguirá así. El subtexto era evidente. Había dedicado demasiado tiempo a mi hobby con computadoras y había descuidado lo que realmente importaba: encontrar marido. La conversación continuó mientras yo acomodaba queso y galletas, escuchando ese ritmo familiar de preocupación disfrazada de cortesía. Sucedía en cada reunión, una coreografía de preocupación socialmente aceptable, sin decir abiertamente lo que todos pensaban. Me preocupa que esté dejando pasar oportunidades, murmuró la tía Patricia, bajando la voz por consideración, aunque yo estaba justo a su lado. A su edad, resulta cada vez más difícil empezar de cero si esos intereses informáticos no llevan a nada significativo. Mamá asintió pensativa, compartiendo la preocupación que había crecido cada año mientras mis 20 avanzaban sin señales evidentes de éxito convencional. Hemos intentado animarla a considerar opciones más tradicionales, pero siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. La conversación reflejaba su amor y preocupación genuinos, filtrados por sus suposiciones sobre lo que constituía un camino de vida exitoso. Desde su perspectiva, yo perseguía obstinadamente intereses sin futuro cuando alternativas superiores estaban fácilmente disponibles a través de la red profesional de Marcus. Al movernos al salón para la hora social previa a la cena, me encontré en mi lugar habitual, la periferia de la atención familiar. Marcus ocupaba la silla central junto a la chimenea. Su esposa, Jennifer, a su lado,
hablaba sobre sus próximas vacaciones en Suiza. Su hija de 3 años jugaba a sus pies con juguetes educativos que prometían acelerar el desarrollo cognitivo mediante programación multilingüe. El tío Marcus nos llevará a esquiar a los Alpes, explicaba Jennifer a los familiares reunidos. El resort tiene un helicóptero privado para acceder a las mejores pistas. El bono de Marcus este año ha sido extraordinario. La conversación fluía naturalmente alrededor de su éxito, tocando temas como escuelas privadas, propiedades de inversión y conexiones sociales que elevaban su posición dentro de la comunidad financiera de Manhattan. Este era el tipo de vida que nuestros padres habían imaginado para sus 2 hijos, tradicional, impresionante y fácil de explicar a otras personas exitosas. La descripción de Jennifer sobre su estilo de vida era una clase magistral de logro convencional. Las vacaciones en Suiza no eran solo un lujo, sino una demostración del valor de Marcus para Goldman Sachs. La inscripción en la escuela privada no era mera planificación educativa, sino evidencia del ascenso social de su familia. Cada detalle reforzaba su posición dentro de jerarquías establecidas de éxito. El director de Riverside Prep llamó personalmente para dar la bienvenida a nuestra hija, continuó Jennifer, con la satisfacción de alguien cuyo hijo había sido aceptado en una institución con lista de espera medida en años. Aparentemente, sus evaluaciones tempranas la sitúan en el percentil 99 de capacidad cognitiva. Me senté en silencio en la silla del rincón que se había convertido en mi lugar designado en las reuniones familiares, el sitio para los miembros presentes, pero no centrales en la narrativa de logros y progreso. Desde allí podía observar, sin que se esperara mucho de mí, en conversaciones sobre avances profesionales o hitos de vida. La posición no era accidental ni cruel. Simplemente reflejaba la dinámica social natural que surgía cuando personas exitosas se reunían para celebrar valores compartidos y logros mutuos. Marcus pertenecía al centro porque sus logros eran comprensibles e impresionantes para todos los presentes. Yo pertenecía a la periferia porque mis actividades seguían siendo misteriosas y potencialmente insignificantes. Emma, cuéntales a todos sobre tu trabajo con computadoras, sugirió mamá durante una breve pausa en la sesión de apreciación a Marcus. Su tono era alentador pero cuidadoso, como el de los padres que intentan incluir a los hijos que no encajan del todo en la dinámica del grupo. Es mayormente algo técnico, respondí con la vaguedad practicada que me había servido durante años. Gestión de bases de datos, optimización de sistemas, aplicaciones de procesamiento cuántico, bastante aburrido si no te interesa ese tipo de cosas. Marcus rió, con un sonido que llevaba la cantidad justa de condescendencia para establecer la jerarquía profesional entre nosotros sin parecer abiertamente despectivo. Emma siempre ha estado más cómoda con las máquinas que con las personas. Algunas personas simplemente tienen diferentes fortalezas, ya saben. Su comentario generó asentimientos comprensivos entre los adultos, reforzando la suposición compartida de que había encontrado mi nicho adecuado en un rol técnico que encajaba con mi personalidad y mis limitaciones. No todos podían manejar la presión de negocios de alto riesgo o relaciones complejas con clientes. La evaluación no era del todo incorrecta desde su punto de vista. Sí, prefería la claridad lógica de los sistemas computacionales frente a la ambigüedad de las dinámicas sociales que regían la mayoría de interacciones de negocios. Encontraba satisfacción en resolver problemas técnicos con soluciones definitivas, en lugar de navegar la política de oficina que requería habilidades completamente diferentes. Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutes, dijo la tía Patricia con el entusiasmo que normalmente se reserva para los pasatiempos de los niños. Es muy importante tener intereses que te mantengan ocupada y comprometida, incluso si no llevan a carreras tradicionales. Su comentario encapsulaba la comprensión colectiva de mi situación.
Mi trabajo con computadoras era un interés inofensivo que me proporcionaba satisfacción personal sin generar avances profesionales significativos. Como alguien que disfruta la jardinería o colecciona sellos antiguos, yo había encontrado un hobby técnico adecuado para mi personalidad, aceptando sus limitaciones como base para la vida adulta. El intercambio de regalos siguió patrones previsibles que reflejaban jerarquías familiares establecidas. Marcus y Jennifer recibieron artículos costosos que reconocían su estatus: bufandas de cachemir italianas, colecciones de vinos premium, joyería de diseñadores europeos. Los regalos que ellos daban eran igual de impresionantes, demostrando tanto su buen gusto como su capacidad para gestos generosos. Mis regalos eran más prácticos: libros sobre tecnologías emergentes, licencias de software para plataformas de desarrollo, equipo especializado para mi laboratorio en el sótano. El tipo de obsequios apropiados para alguien cuyos intereses eran técnicos más que sofisticados, útiles más que lujosos. Esto parece muy avanzado, dijo papá, examinando el libro de computación cuántica que le había dado, aunque ambos sabíamos que nunca leería más allá de la introducción. Estoy seguro de que es fascinante para la gente que entiende estos conceptos científicos tan complejos. Su respuesta era típica: una apreciación educada pero distante, segura y cómoda. Después de la cena, cuando la noche se acercaba a su conclusión tradicional, la conversación giró hacia los planes familiares para el año siguiente. Marcus describió su trayectoria hacia director gerente, explicando las dinámicas políticas y métricas de rendimiento que determinarían su ascenso. Jennifer habló sobre la inscripción de su hija en una escuela preescolar exclusiva que la posicionaría para una eventual admisión en instituciones privadas de élite. Varios familiares compartieron novedades sobre ascensos, compras de bienes raíces y logros sociales que marcaban su continuo progreso a lo largo de caminos convencionales hacia el éxito. La empresa de construcción del tío Robert había conseguido contratos para 3 importantes desarrollos comerciales. La tía Patricia había aparecido en Architectural Digest por su trabajo en la renovación de la propiedad de una celebridad. ¿Y tú, Emma?, preguntó mi prima Sara, cuando la conversación finalmente llegó hasta mi rincón de la sala. ¿Algún plan grande para el próximo año? Sara tenía 2 años más que yo y había sido ascendida recientemente a directora senior de marketing en una empresa Fortune 500. Su trayectoria representaba exactamente el tipo de avance corporativo estable que nuestra familia consideraba adecuado para mujeres jóvenes inteligentes: progreso medible, títulos impresionantes, oportunidades claras de ascenso. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Marcus vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y reconoció al interlocutor como alguien lo suficientemente importante como para interrumpir el tiempo en familia, excusándose para tomar lo que evidentemente era una conversación de negocios significativa. Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, dije con cuidado, usando un lenguaje lo bastante vago como para evitar explicaciones técnicas que perderían la atención de la familia. Aún en etapas tempranas, pero con aplicaciones potencialmente importantes. La respuesta fue recibida con atención educada, pero escéptica. Tras años escuchando sobre mis proyectos interesantes, que nunca parecían traducirse en señales de éxito convencional, la familia había desarrollado una tolerancia paciente hacia mi optimismo técnico, combinada con expectativas realistas sobre los resultados. «Eso es maravilloso», dijo mamá de forma alentadora. «Solo recuerda que está bien estar satisfecha con lo que tienes. No todos necesitan lograr cosas extraordinarias para tener una vida significativa». Sus palabras pretendían consolar, dándome permiso para aceptar logros modestos en lugar de perseguir ambiciones poco realistas, pero dolían precisamente porque revelaban cuán completamente mi familia había descartado la posibilidad de un éxito significativo en mi futuro. El comentario reflejaba años de conversaciones en las que me habían animado a ser realista respecto a mis perspectivas y aceptar ayuda de personas que sí entendían cómo funcionaban los negocios.
Su preocupación era genuina, motivada por el amor y el miedo a que mi rechazo a seguir caminos convencionales me dejara sin seguridad medible. Marcus regresó de su llamada con una expresión de satisfacción profesional, sentándose nuevamente en su silla central con la confianza de alguien cuya importancia acababa de ser confirmada. Perdón por eso, dijo con humildad ensayada. Ya saben, en los negocios nunca se descansa, ni siquiera en Navidad. Los mercados globales no reconocen los feriados estadounidenses. ¿Era importante?, preguntó papá, con interés genuino por las responsabilidades internacionales de Marcus. Solo estaba confirmando algunos detalles para la presentación del directorio de la próxima semana, respondió Marcus casualmente, como si las presentaciones ante la Junta fueran una parte rutinaria de su vida profesional. Vamos a anunciar una expansión importante en mercados emergentes. Probablemente me ayude en el próximo ciclo de ascensos. La conversación retomó su enfoque en la trayectoria de Marcus, con familiares haciendo preguntas detalladas sobre sus responsabilidades, logros y perspectivas futuras. Este era el tipo de historia de éxito que todos entendían: progresión clara, títulos impresionantes, recompensas financieras medibles, respeto profesional. A medida que avanzaba la noche, me sentí cada vez más aislada de esa comprensión compartida de lo que hacía que una vida fuera significativa. Mientras ellos celebraban logros convencionales y hitos tradicionales, yo estaba construyendo algo que no podían comprender ni apreciar. La desconexión se hacía más profunda cada año, creando un abismo entre mis verdaderos logros y su percepción de que yo seguía sin lanzar una vida adulta adecuada. «¿Sabes, Emma?», dijo Marcus en un breve momento privado mientras recogíamos los platos del postre en la cocina. Nunca es tarde para considerar un camino profesional más tradicional. Probablemente podría conseguirte un puesto inicial en Goldman, tal vez en el departamento de soporte tecnológico. Nada glamuroso, pero trabajo estable, con buenos beneficios. Su oferta era sincera, reflejando su creencia honesta de que necesitaba ser rescatada de mis intereses técnicos sin futuro. En su visión del mundo, cualquier trabajo en una firma financiera prestigiosa era superior a lo que sea que yo estuviera haciendo en el sótano de nuestros padres. El departamento de soporte tecnológico gestiona toda la infraestructura computacional de nuestras operaciones de trading, continuó, animándose con su propia idea. Es un trabajo bastante sofisticado y siempre buscan gente con habilidades técnicas avanzadas. Serías perfecta para ese tipo de puesto. Su evaluación mostraba cómo entendía mis capacidades. Competente técnicamente, pero sin las habilidades estratégicas o interpersonales necesarias para roles de liderazgo o de contacto con clientes. Gracias, respondí suavemente, con el tono agradecido que se esperaba cuando un familiar ofrecía ayuda profesional. Lo pensaré. Pero mientras lo veía volver a su posición central en la atención familiar, comprendí cuán completamente habían divergido nuestros caminos. Mientras él subía una escalera visible para todos, yo estaba construyendo algo que existía completamente fuera de su marco de referencia. El momento que cristalizó todo llegó al final de la velada, cuando los familiares recogían abrigos y se preparaban para irse. Sara hablaba de su búsqueda de empleo. Había sido despedida recientemente, a pesar de evaluaciones excelentes, cuando la conversación giró hacia redes de apoyo familiar y consejos profesionales. «Debe ser agradable tener a Marcus como hermano», me dijo Sara con una nota de envidia disfrazada de observación. «Tener a alguien exitoso en la familia que puede abrir puertas y hacer conexiones. No todos tienen esa ventaja». Antes de que pudiera contestar, Marcus rió y negó con la cabeza, con la seguridad de alguien cuyas recomendaciones habían sido ignoradas durante años. «No creo que Emma esté interesada en la clase de ayuda que yo podría darle. Ella está más cómoda haciendo lo suyo, aunque signifique quedarse en un nivel básico para siempre». El comentario quedó suspendido en el aire, cargado con años de frustración acumulada por mi negativa a seguir su ejemplo.
En realidad, dijo Sara, su voz adoptando ese filo cortante que indica que ha bebido lo suficiente como para hablar con más franqueza de lo habitual. Creo que ya es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando. La habitación se volvió silenciosa cuando los familiares percibieron que estaban a punto de cruzarse los límites educados de la conversación navideña. Sara se colocó en el centro de la sala, acaparando la atención con la confianza de alguien que creía hablar en nombre de la sabiduría colectiva del grupo. Emma, estás convirtiéndote en una vergüenza para esta familia, anunció, con palabras que cortaron las cortesías festivas como una cuchilla. Casi tienes 30, sigues soltera, sigues jugando con computadoras como un adolescente y te niegas a aceptar ayuda de personas que realmente han tenido éxito en el mundo real. El silencio que siguió fue pesado, lleno de acuerdo incluso entre aquellos que no habrían elegido un lenguaje tan directo. Sara había dicho lo que muchos pensaban, pero eran demasiado educados para expresar, que mis decisiones poco convencionales afectaban la imagen y el juicio familiar. Marcus asintió lentamente, insinuando que, aunque él no lo habría dicho con tanta dureza, estaba de acuerdo con la evaluación. Finalmente, alguien lo dijo, añadió en voz baja, aliviado de que la conversación incómoda por fin hubiera comenzado. Mamá parecía incómoda con el tono de Sara, pero no negó el mensaje esencial. Papá miró sus manos, evitando cualquier contacto visual que pudiera obligarlo a defender decisiones que nunca había entendido. El silencio del resto hablaba por sí mismo. Compartían la opinión brutal que Sara había expresado. Tenías potencial, continuó Sara, ya completamente lanzada, con la pasión de alguien que cree que está realizando una intervención necesaria. Buenas notas, familia inteligente, todas las ventajas. Pero en vez de construir algo significativo, has desperdiciado 15 años en un pasatiempo que no lleva a ninguna parte, y ahora eres demasiado mayor para empezar de nuevo. El peso de la decepción acumulada llenó la habitación como un gas pesado, dificultando respirar. Esta era la conversación que llevaba años formándose, la evaluación honesta que nadie se había atrevido a decir. Lo entiendo, respondí simplemente, manteniendo el tono calmado que siempre había usado en momentos similares. Mi aceptación pareció satisfacer la necesidad familiar de que reconociera la realidad. Sara asintió con aprobación. Marcus parecía aliviado de que la intervención hubiera sido necesaria, pero civilizada. Mamá comenzó a recoger platos, intentando restaurar la armonía navideña, pero antes de que el momento pudiera pasar por completo, el teléfono de papá sonó con el tono distintivo que usaba para colegas. Miró la pantalla con expresión apologética, pero el nombre del contacto hizo que se detuviera. Era alguien demasiado importante para ignorar, incluso en Navidad. Es Richard Thompson, del Times, anunció, con una mezcla de orgullo y obligación. Richard Thompson era el contacto mediático más valioso de papá, un periodista que lo había entrevistado 2 veces sobre tendencias manufactureras y desarrollo económico. Dave, perdona por llamar en Navidad, se escuchó la voz de Richard, lo bastante alta para que la sala entera oyera. Pero necesitaba verificar algo para un artículo en el que estoy trabajando. ¿Tu hija es realmente la Emma Chin que Forbes acaba de nombrar como la multimillonaria más joven de Estados Unidos? La pregunta cayó sobre la habitación como un impacto físico, creando un silencio absoluto. Papá pasó por varias expresiones mientras intentaba procesar esa información imposible. ¿Perdón?, logró decir con un hilo de voz. Emma Chin, 29 años, fundadora y CEO de Quantum Dynamics, continuó Richard, con entusiasmo profesional. Forbes acaba de publicar la lista hace una hora y está en el número 1, patrimonio neto estimado 3.8 mil millones de dólares. ¿Puedes conseguirme una entrevista exclusiva? El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado. Marcus me miraba con una expresión irreconocible, tratando de reconciliar a la supuesta vergüenza familiar
con la multimillonaria más joven de la historia empresarial del país. Sara estaba pálida, dándose cuenta de que acababa de llamar vergüenza a una multimillonaria. Quantum Dynamics, seguía diciendo Richard, sin saber el impacto que estaba causando. Revolucionó las aplicaciones de computación cuántica para modelado financiero y procesamiento de datos. La OPV del mes pasado rompió todos los récords. Según el perfil de Forbes, tu hija construyó esto desde cero en su laboratorio del sótano. Papá sostenía el teléfono como si fuera a explotar, la mano temblándole. El hobby, que había despreciado durante 15 años. Los proyectos técnicos que nunca entendió. Las preocupaciones familiares por mi falta de rumbo. Todo había llevado a algo extraordinario. Dave, ¿sigues ahí?, preguntó Richard. Esto es una noticia enorme. Forbes la llama la joven emprendedora más influyente de su generación. Las aplicaciones cuánticas que desarrolló transformarán múltiples industrias. ¿Puedes ponerme en contacto con ella? Todas las miradas estaban ahora sobre mí, pasando de la incredulidad a la comprensión lenta y dolorosa. La supuesta vergüenza familiar había construido un imperio tecnológico de 3.8 mil millones. De hecho, dijo papá lentamente con voz temblorosa, está aquí mismo. La risa que había llenado la sala minutos antes se evaporó por completo. El teléfono de Marcus empezó a llenarse de notificaciones. Colegas del sector financiero enviándole enlaces sobre el anuncio de Forbes. Su expresión cambiaba mientras leía noticias sobre una empresa que jamás había oído mencionar, creada por la hermana a la que había estado ofreciendo puestos de nivel inicial. Emma, susurró mamá. ¿Es verdad? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sara emitió una alerta, luego el de la tía Patricia, luego el del tío Robert. La noticia se extendía por sus redes en tiempo real. Quantum Dynamics ha sido mi enfoque principal los últimos 8 años, dije con la misma calma. El peso de la revelación cayó sobre la habitación. Mientras me ofrecían trabajos básicos y me aconsejaban ser realista, yo había construido un imperio que me convertía en una de las personas más ricas del país. Y en ese instante entendí. La invisibilidad estratégica había funcionado a la perfección. La vergüenza de la familia acababa de convertirse en su mayor historia de éxito.